¿Cómo describir esa sensación? Era como mirar a alguien que había fallecido hace muchos años. Resultaba simplemente inconcebible. 1. La noche anterior a mi boda, finalmente decidí plantear la duda que me corroía por dentro. Valeria, ven aquí, quiero preguntarte algo. Tal vez mi tono fue demasiado serio, porque mi madre me miró con sorpresa y dijo, ¿qué pretendes hacer? Desde que éramos pequeños, mi madre ha consentido mucho a mi hermana. Seguramente pensó que iba a regañar o incluso golpear a esa hermana tan peculiar. Solo quiero hablar con ella, mamá. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Crees que le voy a pegar? Bajo la mirada desconfiada de mi madre, no tuve más remedio que esbozar una sonrisa y decir eso. Mi hermana, como de costumbre, mantuvo su expresión impasible y me siguió con total naturalidad hasta la mesa de piedra en el patio delantero, donde nos sentamos. La luz del patio era de un tono amarillo cálido. Podía ver claramente el rostro de mi hermana, aún aquella misma indiferencia, y en lo profundo de sus ojos, una tristeza que parecía perpetuamente enquistada. Quien no la conociera pensaría que era una adolescente herida por un desamor, sin saber que esta persona ya tiene 20 años y nunca ha tenido una relación. ¿Qué desamor iba a tener? Ella también me miraba fijamente, con esa misma mirada de siempre, demasiado compleja. No podía describirla con precisión, así que pregunté directamente, ¿por qué siempre me miras con esa mirada, como si estuviera muerto? Al oír mis palabras, la expresión de mi hermana no mostró mucha alteración, solo arqueó ligeramente una ceja y dijo con frialdad, no estás muerto. Esa respuesta suya me pareció extraña. Podría decirse que lo negaba, pero no del todo. Exhalé un profundo suspiro y continué interrogándola, entonces, ¿por qué siempre me miras así? Mi hermana guardó silencio durante un largo rato, hasta que finalmente mostró ante mí una leve sonrisa, pero esa sonrisa parecía nunca llegar a sus ojos. Porque eres mi hermano mayor. Justo cuando creía que no respondería, me soltó esa tontería. Abrí la boca, a punto de soltar una palabrota, pero ella, con un tono entre resignado e indiferente, añadió, sé que durante todos estos años te he resultado molesta, pero tranquilo, cuando tú y mi cuñada me den un sobrino, dejaré de molestarte. Le puse los ojos en blanco. ¿En qué diablos piensas todo el tiempo? Ahora ya había fijado sus objetivos en mi hijo, cuya existencia ni siquiera sabía cuándo llegaría. Si a mí me ha tocado sufrirla desde pequeño, ¿ahora también quiere torturar a mi hijo? ¿De verdad quiero seguir teniendo a esta hermana? Solo pienso en lo que debo pensar. Víctor, por fin te vas a casar. ¡Qué bien! Escuchar eso saliendo de su boca siempre me resultaba extraño, y además me llamaba por mi nombre completo, lo que aumentaba mi confusión. Valeria, ¿qué te pasa exactamente? ¿Puedes actuar de forma normal, decir cosas que yo pueda entender, y dejar de hablar con ese tono enigmático? Mi tono no era el mejor. Todos estos años de convivencia con mi hermana, he estado constantemente al borde del colapso. Es demasiado asfixiante. Pero mi hermana no se inmutó por mi actitud. Su expresión seguía siendo serena, y su tono de voz no mostraba emoción alguna. Estoy bien. Solo esas 3 simples palabras. Seguía mirándome fijamente, sin pestañear. Me esforcé por contener la ira que hervía en mi interior. Da igual, no te entiendo. Con esa actitud suya, estaba claro que no obtendría ninguna respuesta. Total, mañana me caso, y después mi esposa y yo nos iremos de luna de miel a la playa. Pensar que durante un mes entero no tendría que ver a esta hermana extraña me puso de buen humor de inmediato. Tras la boda, mi esposa y yo preparamos el equipaje. Le dijimos a mi madre nuestros planes, y ella, por supuesto, los aprobó con alegría. ¿Quién iba a pensar que mi extraña hermana diría algo que nos dejó a los 3 boquiabiertos? ¿Podríais no ir a la playa? ¿Y podríais llevarme con vosotros de viaje? Mi esposa, instintivamente, agarró mi mano. Comprendía cómo se sentía en ese momento. Sorpresa, incredulidad, rechazo. Esta vez, antes de que yo pudiera regañarla como solía hacerlo, mi madre fue la primera en fruncir el ceño. ¿Otra vez con tus tonterías? ¿No eres ya mayorcita para ser tan inmadura? Mi hermana miró a mi madre y luego alzó la vista hacia mi esposa. Su mirada hacia mi esposa era diferente a la que usaba conmigo, en ella había una sonrisa suplicante. Cuñada. Su voz también era diferente a la de siempre, tan fría. Tenía un deje de candor infantil. En mi interior sonaron todas las alarmas. Conocía muy bien lo terco y persistente que podía llegar a ser esta tía. Mi recién casada esposa no estaba preparada para soportar sus peticiones tan extrañas e incomprensibles. Valeria, ¿vas a terminar alguna vez?, le grité. Normalmente, cuando me enfadaba, ella solía contenerse un poco, pero esta vez ni siquiera pestañeó. En cambio, yo logré asustar a mi esposa. No tuve más remedio que consolar a mi esposa mientras le lanzaba a mi hermana miradas de advertencia.
pero ella me ignoró por completo. Solo miraba a mi esposa y dijo, con tono conciliador, cuñada, déjame que os acompañe. Conozco un lugar mucho más divertido. ¿Podríais no ir a la playa? El rostro de mi madre estaba muy serio, a punto de perder los estribos. Mi esposa, ni hablar. Pero, ya hemos reservado el hotel. No queremos cambiar nuestros planes originales. Aunque mi esposa estaba claramente molesta, no se atrevió a rechazar directamente la petición de mi hermana de unirse al viaje. Esperaba que mi hermana siguiera insistiendo con terquedad. Para mi sorpresa, solo frunció ligeramente el ceño, para luego esbozar una sonrisa llena de significado. Está bien. Espero que tengáis mucho cuidado durante el viaje. Lo rápido que cambió de actitud era algo a lo que mi madre y yo estábamos acostumbrados desde hacía años. Solo mi esposa se quedó desconcertada, tardando un buen rato en recuperar la voz. Sí, lo tendremos. ¿Tu hermana no me quiere? Esa misma noche, mi esposa me hizo esa pregunta. La tranquilicé en voz baja. No es eso. Le caes muy bien. Solo que siempre dice cosas raras. No le des importancia. Al día siguiente, mi esposa y yo partimos. Antes de irnos no vimos a mi hermana. Mi madre dijo que probablemente todavía no se había levantado, que no le diéramos importancia y que disfrutáramos del viaje. Yo tampoco le di importancia. Mejor no verla. Desde que salimos de casa hasta que llegamos a nuestro destino, estuve preocupado pensando que mi hermana podía aparecer de repente en cualquier esquina. Afortunadamente, el viaje transcurrió sin incidentes. Por fin mi esposa y yo podíamos disfrutar de unas vacaciones tranquilas. Le tengo miedo al agua, por una experiencia de casi ahogarme en la infancia. Recuerdo que tendría unos 6 años. Estaba nadando en el río y de repente me hundí, incapaz de moverme. El agua entró en mi nariz y boca. Aún recuerdo esa sensación de asfixia. También recuerdo que, justo antes de perder el conocimiento bajo el agua, vi una pequeña figura que nadaba hacia mí con esfuerzo, pero no pude distinguir quién era. Cuando desperté, mi madre me dijo que había sido un anciano quien me había rescatado. Siempre me he esforzado en decirme a mí mismo que aquella figura que vi fue solo una alucinación, pero nunca he logrado convencerme del todo, porque en lo más profundo de mi corazón, siempre creí que era real, que fue un niño quien me salvó. Pero si lo decía, nadie me creería. Ahora ya ha pasado mucho tiempo. Aunque la sombra de aquel ahogamiento me ha acompañado siempre, con el paso de los años el miedo a las aguas profundas no es tan paralizante como antes. Por eso, cuando mi esposa sugirió la playa para nuestra luna de miel, no me opuse. Pero, ir a la playa y no bañarse en el mar. Ese día, mi esposa finalmente reunió valor para meterse en el agua. Yo, desde luego, no podía dejarla ir sola. El tiempo era espléndido, cielo despejado. A nuestro alrededor resonaban las risas y alegres voces de otras parejas. Al principio todo era normal, pero poco a poco me di cuenta de que nos estábamos alejando de la multitud. Mi esposa también notó algo extraño. Gritamos con todas nuestras fuerzas, nadamos desesperadamente hacia la orilla, pero nadie parecía advertir nuestra situación. Y cada vez estábamos más lejos de la costa. Era como si estuviéramos en un espacio diferente al de los demás. Mi esposa comenzaba a asustarse, y yo también entraba en pánico. Intenté protegerla y la tranquilicé en voz baja. Conserva tus fuerzas. Yo estoy aquí. A lo largo de mi vida, no han sido pocas las situaciones extrañas que he vivido, pero siempre había logrado superarlas. Justo cuando estaba convencido de que podría aguantar, una ola arrastró a mi esposa. El chaleco salvavidas, que no se suelta fácilmente, desapareció sin más. Ver cómo las olas iban engullendo a mi esposa incrementó mi terror. Ese miedo provenía tanto del ahogamiento de mi infancia como de la impotencia de ver sufrir a la persona que amaba sin poder hacer nada. No podía quedarme cruzado de brazos. Aún sabiendo el peligro, no lo dudé. Finalmente logré agarrar la mano de mi esposa, me quité mi chaleco salvavidas y se lo puse. Escuchaba los gritos de mi esposa, pero en ese momento yo no podía moverme. Mi cuerpo pesaba como una tonelada, hundiéndose sin cesar. No podía respirar. Era la misma sensación de asfixia que me había perseguido durante más de 10 años. Esta vez, al final no podría escapar. Realmente, no podía resignarme. Todo estaba en silencio a mi alrededor. No oía ningún sonido. Esta vez, ya no tendría la suerte de que alguien viniera a rescatarme como cuando era pequeño. Justo cuando estaba a punto de rendirme, la vi, aquella figura familiar. Aunque era diferente a la que vi de niño, estaba seguro de que era la misma persona. Esa figura nadaba hacia mí. Esta vez pude ver claramente su rostro. Era Valeria, mi hermana. El rostro borroso en mis recuerdos también se hizo nítido. Era mi hermana. Justo antes de perder completamente el conocimiento, sentí que mi hermana me empujaba hacia arriba. Cuando recobré la conciencia,
ya estaba en la orilla. Mucha gente me rodeaba. Lo primero que vi fueron los ojos enrojecidos de mi esposa por el llanto y la expresión impasible de mi hermana. La mirada con la que mi hermana me observaba hizo que mi conciencia, aún confusa, se despejara por completo. Recordando los últimos años de mi vida, cada vez que me enfrentaba a situaciones extrañas y peligrosas, quien siempre aparecía al final era mi hermana. Era como si mi hermana pudiera prever que yo estaría en peligro. Siempre lograba rescatarme. Recordé también la noche antes de partir, cuando mi hermana nos pidió que canceláramos el viaje. ¿Acaso también esta vez sabía que estaría en peligro? Tenía demasiadas dudas, pero este no era el momento para preguntar. Mi esposa no dejaba de llorar, lo ocurrido sin duda la había aterrorizado. Cuando mi esposa se calmó un poco, me di cuenta de que mi hermana había desaparecido. 2. La buscamos por todas partes sin encontrarla, así que mi esposa y yo decidimos regresar al hotel. Durante el camino de vuelta, la voz de mi esposa aún temblaba por el llanto. Dijo, aunque no sé por qué Valeria estaba aquí, si no hubiera sido por ella esta vez, no habríamos sobrevivido. De verdad fue Valeria quien nos salvó esta vez. Aunque en mi interior ya tenía la respuesta, necesitaba confirmarlo. No quería que, como cuando era niño, al final resultara que me había salvado otra persona. Mi esposa asintió con seriedad. Fue ella quien nos salvó. Cuando te vi hundirte, perdí toda esperanza. Pero al poco rato, vi a Valeria emerger, sosteniéndote con ambas manos mientras estabas inconsciente. Fue ella quien nos trajo de vuelta a la orilla. Al regresar sin problemas al hotel, vimos a mi hermana de pie junto a la puerta frente a nuestra habitación. Nos observaba en silencio. Valeria, mi esposa corrió hacia ella, le tomó las manos y preguntó con ansiedad, ¿por qué te fuiste sola antes? Te buscamos por todos lados. ¿Qué haces aquí? Pensé que te habías ido. Creí que mi hermana se había marchado antes por temor a que yo la reprendiera por habernos seguido. No esperaba que hubiera regresado al hotel a esperarnos. Mi hermana sonrió a mi esposa, pero al alzar la vista hacia mí, su expresión volvió a ser fría. Me alojo aquí. Antes me sentí cansada y regresé. ¿Te alojas aquí? Mi esposa y yo dijimos eso casi al unísono. Bajo nuestras miradas perplejas, mi hermana, con total tranquilidad, asintió y abrió la puerta que tenía detrás. Dijo, vine con mi propio dinero. No os seguí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Siempre pensé que la habitación de enfrente estaba vacía. Mi hermana respondió sin la menor vacilación, me registré ayer. Eso no me lo creía. Mi esposa tampoco. Al ver que mi hermana estaba a punto de cerrar la puerta sin ninguna intención de invitarnos a entrar, rápidamente la detuve. ¿Qué quieres? Mi hermana me miró, su tono plano. Le pedí a mi esposa que regresara primero a nuestra habitación, mientras yo me colaba dentro. Mi hermana no me empujó afuera. En cambio, ella se sentó y comenzó a comer con calma la comida a domicilio que acababa de pedir. Valeria, dime la verdad. Me senté frente a ella, clavándole la mirada. No esperaba detectar algo en su rostro impasible, que siempre era el mismo cuando me miraba. La voz de mi hermana era fría. ¿Qué verdad? Había muchas cosas que quería preguntar. Respiré hondo, esforzándome por no mostrarme demasiado impaciente. Cuando era niño y casi me ahogo, fuiste tú quien me salvó, ¿verdad? Mi hermana, no. Esperaba que al menos dudara un poco, pero para mi sorpresa, respondió al instante. Claro que fuiste tú, lo recuerdo. Mi tono no pudo evitar volverse más fuerte. La mano de mi hermana que sostenía los palillos tembló levemente. ¿Por qué no lo admites? Claramente, cada vez que estoy en peligro apareces. ¿Por qué? ¿Acaso sabes de antemano que va a pasar algo? Continué presionándola, pero mi hermana parecía no verse afectada en absoluto por mis palabras. Seguía comiendo con calma. Añadí, si sabías que ocurriría un accidente, ¿por qué no lo dijiste directamente? ¿Acaso hay alguna dificultad que no puedas mencionar? Finalmente, mi hermana dejó de comer. Alzó la vista hacia mí y, por último, esbozó una leve sonrisa amarga. Ojalá pudiera saber con anticipación cuándo ocurrirá un accidente. ¿Crees que soy algún tipo de diosa? Estás mintiendo. Mi hermana claramente sabía de antemano que yo tendría problemas, por eso al principio nos pidió a mi esposa y a mí que canceláramos este viaje. En ese momento, mi hermana mostró un atisbo de impaciencia y dejó los palillos sobre la mesa con fuerza. Me miró con frialdad y dijo, piensa lo que quieras. En cualquier caso, no le cuentes a mamá lo sucedido, para que no se preocupe. Y ahora, vuelve a tu habitación. Necesito descansar. Y así, todas mis preguntas dirigidas a mi hermana nunca obtendrían respuesta. Sin embargo, después de este incidente, aprendí a valorar más mi vida. Podía decir que ahora sí escuchaba un poco más las palabras de mi hermana. Un año después, mi hermana se graduó de la universidad. En ese momento tenía solo 21 años.
A diferencia de otros recién graduados, no buscó trabajo, simplemente se quedó en casa sin hacer nada. El trabajo de mi esposa y el mío no estaban lejos de casa, así que veíamos a mi hermana a diario. Siempre que yo estaba en casa, mi hermana sin duda también estaba en casa. No sabía si también estaba cuando yo iba a trabajar. Por eso, le pregunté específicamente a mi madre. Su respuesta fue que, cuando yo salía a trabajar, mi hermana también salía. Le había preguntado a dónde iba, y ella siempre decía que iba a pasear. Como mi hermana, desde que ingresó a la universidad, no le había pedido ni un centavo a mi madre, ahora que se había graduado y estaba en casa sin trabajo, mi madre no decía nada. Cuando escuché a mi madre decir que mi hermana no estaba en casa cuando yo no estaba, comencé a tener mis sospechas. Así que durante los siguientes días, observé discretamente los movimientos de mi hermana. Después de un mes de observación, finalmente encontré evidencia de que mi hermana me había estado siguiendo. Ese día, como de costumbre, llevé en coche a mi esposa a su empresa y luego me dirigí a la mía. Sin embargo, en el camino recibí una llamada de mi asistente sobre un proyecto fuera de la oficina, así que tuve que cambiar de ruta hacia el lugar acordado. Cuando llegué, mi asistente aún no estaba allí debido a un embotellamiento. Decidí esperar en el coche y fumarme un cigarrillo. Miré casualmente por el retrovisor y vi a una persona con mascarilla y gorra bajando de un taxi estacionado no muy atrás. Aunque esa persona estaba cubierta, después de 21 años viviendo con mi hermana, conocía su figura y sus gestos a la perfección. Incluso sin ver su forma, podía reconocerla por esa aura opresiva que emanaba. Era mi hermana. Por un momento me quedé paralizado. Durante este mes, aunque había tenido mis sospechas, nunca la había pillado infraganti. Afortunadamente, ya había apagado el motor del coche. Mi hermana pensó que no había nadie dentro. Después de bajarse, evitó deliberadamente el alcance de la cámara de mi dashcam y, sin acercarse demasiado, confirmó la matrícula de mi coche. Luego entró en una cafetería y se sentó. El lugar donde se sentó en la cafetería le permitía ver claramente mi coche. No reaccioné hasta que el cigarrillo en mi mano me quemó los dedos. En realidad, solo había pasado un año desde el incidente de la luna de miel. También sabía que mi hermana era probablemente diferente a nosotros. Ahora, pensándolo bien, desde que era pequeño, mi hermana siempre fue para mí una pequeña tonta pegajosa a la que le gustaba seguirme a todas partes. No importaba lo que estuviera haciendo, su mirada siempre estaba puesta en mí. De niño, ingenuamente pensaba que mi hermana me admiraba mucho. Pero a partir del incidente de la luna de miel, comprendí que mi hermana siempre me había estado protegiendo. Era como si tuviera la capacidad de prever el futuro. Cada vez lograba rescatarme del borde de la muerte, pero por mucho que le preguntaba, ella nunca lo admitía. Esta vez, no me enfadé, solo sentí un peso en el pecho, como si me costara respirar. En mi mente surgieron 5 palabras. ¿Por qué hasta este punto? No sé cómo bajé del coche. Sentía que mis manos y pies no eran míos, y mi corazón parecía estar siendo apretado con fuerza. 3. Cuando recuperé un poco la lucidez, ya estaba sentado frente a mi hermana. La veía seguir actuando. De no saber que me había seguido específicamente, hubiera pensado que su actuación era perfecta. ¿Qué haces aquí? ¿No vas a trabajar? El mismo rostro impasible, mirada imperturbable, tono frío. En ese momento, solo podía enfrentarla con una sonrisa amarga. Las palabras que salieron de mi boca parecían escaparse de mi control. ¿No tienes nada que hacer? ¿Por qué me sigues? Creí que vería a mi hermana perder la compostura, pero ella seguía igual de tranquila. Dijo, ¿quién sigue a quién? Ya lo entendía. Nunca obtendría la verdad de mi hermana. Así que, resignado, continué, sé que te preocupas por mí, pero Valeria, no quiero que hagas esto. ¿Qué sentido tiene? ¿Soy yo todo para ti? ¿Puedes vigilarme toda la vida? Mi hermana me miró fijamente. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero luego se cerraron. Finalmente, se limitó a sonreír, tomó su café y no dijo nada. ¿Qué quería decir? ¿Por qué no lo dijo? Habla. En mi interior surgió una oleada de ira. No hacia ella, sino hacia mí mismo. Mis asuntos, no te incumben. De igual forma, yo no me entrometeré en los tuyos. No hace falta que te hagas ilusiones. Cuando mi hermana dijo esto, vi en sus ojos un destello de sonrisa, pero esa sonrisa era muy compleja. Estaba cansado. De repente, ya no quería hablar. Solo negué con la cabeza y me fui de la cafetería. Todas mis palabras dirigidas a mi hermana siempre recibían una respuesta que era como golpear un puño contra algodón. Al terminar el trabajo, regresé a la empresa con mi asistente. Miré intencionalmente hacia la cafetería. Mi hermana ya no estaba. Imaginé que, después de ser descubierta, habría regresado a casa. Esperaba que después de esto no volviera a hacer algo así.
Aunque sabía que lo hacía por preocupación, realmente no era necesario. Si algo me pasaba, sería mi destino. Podía aceptarlo. No soy un personaje de cuento de hadas que necesita un ángel guardián vigilándome constantemente para vivir. Quería que mi hermana tuviera su propia vida, no que girara eternamente alrededor mío como ahora. Al regresar a casa, no le conté lo sucedido ni a mi esposa ni a mi madre. Mi hermana seguía como antes, encerrada en su habitación excepto a la hora de comer. Mi madre estaba en la cocina preparando la cena. Entré para ayudarla y, de paso, hablar sobre el asunto de mi hermana. Mamá, ¿y si le consigo un trabajo a Valeria? No está bien que esté todo el día sin hacer nada. Pensé que si le encontraba algo que hacer, podría distraer su atención de mí. Mi madre sonrió. Eso tienes que decírselo a ella. ¿De qué sirve decírmelo a mí? Pero si no quiere, déjalo. Ella tiene sus propios medios para ganar dinero. En los últimos años nunca me ha pedido dinero, al contrario, me ha dado alrededor de 4 o 5 mil euros en total. Está bien, hablaré con ella sobre el trabajo. Pero mira, otros de su edad ya tienen pareja. Mamá, ya es hora de que empieces a presionarla un poco. Al escuchar esto, mi madre pareció darse cuenta. Tienes razón, ya se graduó. No puede seguir siempre como una niña. Es hora de que tenga una relación. Solo cuando vosotros, hermanos, forméis vuestras propias familias, mi corazón podrá descansar verdaderamente. Plan exitoso. Me puse de muy buen humor. Entonces, mamá, tendrás que estar pendiente. Siempre que mi hermana encontrara a alguien que le gustara, no podría seguir vigilándome todo el día. Ella necesitaba su propia vida. Yo también. Durante la cena, mi madre miró varias veces a mi hermana, queriendo decir algo pero conteniéndose. Casi no pude evitar hablar por ella. Pero mi hermana dijo con frialdad, mamá, ¿qué quieres decir? Mi madre se aclaró la garganta y dijo, Valeria, ¿tienes a alguien que te guste? En cuanto estas palabras salieron, noté claramente que mi hermana emanaba una fría energía. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué se enfadaría con una pregunta así? Justo cuando pensé que perdería los estribos, ella esbozó una sonrisa dulce, miró a mi madre y dijo, no, por ahora no tengo intención de casarme. Por favor, no vuelvas a preguntar esto. Mi entrecejo se frunció aún más. Aunque mi hermana sonreía, sus ojos estaban fríos. Estaba muy enfadada. Sentí que si mi madre no dejaba el tema en ese momento, mi hermana le mostraría su descontento. Afortunadamente, mi madre no insistió más. Solo sonrió y dijo, está bien, no hablemos más de esto. Mientras seas feliz, todo está bien. Al escuchar esto, mi hermana solo miró a mi madre con frialdad y no dijo nada más, concentrándose en comer. Después de cenar, mi hermana volvió a su habitación. Al ver que tanto mi esposa como mi madre estaban viendo la televisión y nadie me prestaba atención, subí las escaleras. Siempre había tenido curiosidad por saber a qué se dedicaba mi hermana todos estos años. Cada vez que le preguntaba, no me lo decía. Esta vez, con el pretexto de ofrecerle trabajo, subí a tocar la puerta de su habitación, decidido a preguntarle nuevamente. Valeria, soy yo. Toqué la puerta sin prisa. Esperé un rato sin que abriera. Desde dentro llegó la voz de mi hermana, plana, incluso distante. ¿Qué quieres? Abre la puerta, hablemos cara a cara. Dentro hubo un largo silencio. Justo cuando pensé que no me respondería, la puerta se abrió. Rara vez entraba en la habitación de mi hermana. Cada vez que lo hacía, sentía que el ambiente era muy opresivo, igual que ella. No estaba decorada como la mayoría de las habitaciones de chicas, con ternura y calidez. Toda la habitación era en blanco y negro, sin peluches ni adornos rosados. Lo más llamativo de su habitación era la enorme estantería de libros y los 2 escritorios. En uno había una computadora y herramientas de dibujo, en el otro, papel, bolígrafos, etc. Me senté frente al escritorio con papel y bolígrafos. Ella se sentó frente a la computadora, haciendo clic con el ratón de vez en cuando. Miré rápidamente la pantalla. En fin, no entendía lo que estaba haciendo. Valeria, ¿no piensas buscar un trabajo estable? ¿De qué ganas dinero ahora? Rompí el silencio primero. Mi hermana me miró de reojo. Su mirada era como las espinas de un cactus, capaz de dejarme lleno de heridas en cualquier momento. Mañana me voy a mudar. Justo cuando pensaba en mostrarme sumiso y cambiar de tema, mi hermana dijo fríamente esas palabras. Entré en pánico y me apresuré a decir, ¿mudarte? ¿Por qué? Solo te preguntaba si querías trabajo, no me quejo de que estés en casa. Mi hermana había malinterpretado mis palabras. Aunque no me gustaba mucho convivir con ella, nunca había pensado en que se fuera de casa. Mi hermana solo dijo con frialdad, me mudaré y buscaré trabajo. ¿Para buscar trabajo hace falta mudarse? Valeria, ¿me odias?
Escúchame, las preguntas de mi madre y mías esta noche no tenían otra intención, solo nos preocupamos por ti. Me expliqué con gran agitación. Por mucho que me esforzara en explicarme, mi hermana no reaccionó. Seguía diciendo con frialdad, lo sé, solo pienso que ya es hora. ¿Hora de qué? Sus palabras, inconexas y sin sentido, me ponían más nervioso. En ese momento, la expresión de mi hermana finalmente cambió. Soltó una risa leve y dijo, es hora de encontrar pareja, casarse y tener hijos. Así, seré feliz, ¿no? Estas palabras no me alegraron en absoluto. Solo sentí que me faltaba el aire. Mucha tristeza, mucha. No conocía los verdaderos pensamientos de mi hermana, pero sabía que las cosas que mencionaba, ella no quería hacerlas. Le pregunté, ¿quién será feliz? ¿A quién quieres hacer feliz? Yo seré feliz. Mi hermana me miró directamente a los ojos, su tono sin ninguna inflexión. Permanecemos en silencio, mirándonos durante un largo rato. Esa noche no obtuve ninguna de las respuestas que buscaba, y parecía que además había molestado a mi hermana. Su estado debía deberse a la pregunta que le hizo mi madre durante la cena, y ahora yo preguntándole por el trabajo, hizo que estallara de repente. Sin duda, mi hermana, en un momento de irritación, dijo esas palabras. Lo siento, no deberíamos entrometernos en tus asuntos. No te enfades. Finalmente, fui yo quien cedió. Bueno, con el carácter de mi hermana, si no le gustaba hacer algo, nadie podía obligarla. Mi hermana seguía en silencio, volviéndose para continuar con lo que estaba haciendo. Yo tampoco dije nada más. Al bajar la vista, vi un bloc de notas en la mesa y lo hojeé al azar. De repente, el contenido de una página me llamó la atención, como en el mundo de los vivos. 4 palabras, escritas con pincel. ¿Estaba practicando caligrafía? No estaba mal. Seguí pasando páginas. Pero parece oír el estruendo del río del olvido. Espero que este viaje cumpla su propósito. No parecía práctica de caligrafía, porque estos 3 fragmentos de texto estaban escritos solo una vez cada uno, ocupando una página por frase. ¿Por qué el significado expresado por estas palabras me resultaba tan extrañamente escalofriante y opresivo? Valeria, ¿qué significan estas frases? Lleno de curiosidad, levanté el bloc y lo puse frente a los ojos de mi hermana. Mi hermana solo echó un vistazo y dijo con frialdad, letra de una canción. ¿Qué canción? ¿No es un poco inquietante esta letra? Mi hermana no dijo más. Yo tampoco podía quedarme más. Al salir de su habitación, busqué específicamente en internet la supuesta letra de la canción, pero no encontré ninguna canción con esa letra. Esa noche no pude dormir en toda la noche. Al cerrar los ojos, en mi mente resonaban frases como, parece oír el estruendo del río del olvido, cumplir su propósito, en el mundo de los vivos. Sentía que esas palabras eran lo que mi hermana quería decir. 4. Al día siguiente, temiendo que mi hermana realmente se mudara, me disculpé con ella de nuevo. Ella solo esbozó una leve sonrisa y no dijo nada. Justo cuando pensaba que el asunto había quedado atrás, una semana después, durante la cena, mi hermana anunció, encontré trabajo. Está lejos de casa, será más conveniente si me mudo cerca de la empresa. Mi mente zumbó. ¿Lo decía por despecho? El ambiente se volvió tenso de inmediato. Mi esposa me miró con disimulo y luego dirigió su mirada, llena de preocupación, hacia mi hermana. ¿De qué es el trabajo? ¿Dónde está la empresa? Mi madre fue la primera en preguntar. Mi hermana miró a mi madre y respondió, es un simple trabajo administrativo. Tiene fines de semana libres, me gusta. Está en el centro de la zona este, bastante lejos. Mañana me mudo. ¿Tan repentino? Mi madre frunció el ceño. La zona este sí que está lejos. Mejor busca algo por aquí. Me apresuré a apoyarla. Exacto, yo también puedo ayudarte a buscar. No, gracias. Ya lo he decidido, no intentéis disuadirme. Mi hermana, sin cambiar su expresión, habló con una frialdad aún mayor. Dada su naturaleza peculiar desde pequeña, y como ahora mostraba claramente su descontento, ni mi madre ni yo dijimos nada más. Después de cenar, mi hermana subió a recoger sus cosas. Mi esposa ofreció ayudarla, pero fue rechazada. Intranquilo, subí a la habitación de mi hermana. La vi guardando su computadora y esas herramientas de dibujo. Valeria, entré, pero ella no me hizo caso. No tuve más remedio que llamarla por su nombre completo con frialdad. Mi hermana no detuvo lo que estaba haciendo. Solo dijo con indiferencia, en el futuro, no os preocupéis demasiado por mis asuntos. Ya soy mayor, puedo cuidarme sola. Lo siento, nunca quise decir que te fueras. No hagas esto. La agarré de la muñeca, obligándola a detenerse. Ella alzó la vista y me miró con una mirada impasible. Después de un momento de silencio, soltó una risa, burlona, o quizás resignada. No podía distinguirlo. Dijo,
lo sé. Solo quiero tener mi propia vida. No tiene nada que ver con ninguno de vosotros. No le des más vueltas. Estás enfadada. Clavé mi mirada en sus ojos. Ella, sin embargo, apartó mi mano y dijo en voz baja, Víctor, nunca me he enfadado. Contigo, menos aún. Lo dijo con gran seriedad. Le creí. Sabía que de nada serviría insistir. Si quería irse, que se fuera. No sabía qué lugar ocupaba yo en el corazón de Valeria, porque frente a ella, nunca sentí que fuera realmente su hermano mayor. Cada vez que estaba con ella, sentía que estaba muy, muy lejos, como si nos separaran capas y capas de tiempo. No la entendía, y no podía acercarme a ella. Y ella también parecía rechazar constantemente mi acercamiento. Aunque éramos hermanos de sangre, parecíamos extraños. Al día siguiente, mi hermana se mudó con determinación. Mi esposa y yo teníamos que trabajar, así que fue mi madre quien la acompañó. La zona este estaba a 3 horas en coche de nuestra casa. Mi hermana dijo que volvería a casa cuando no trabajara. Al escuchar esto, mi madre dejó de preocuparse. En los días siguientes, veía a mi hermana con menos frecuencia y ya no notaba que me siguiera. Pensé que, como ella misma decía, por fin estaba viviendo la vida que quería. Debería estar contento, pero en mi interior algo no encajaba. Mi hermana parecía estar intentando desaparecer de mi vida. No podía retenerla. Un año después, mi esposa me dio un hijo. Recuerdo ese día. Cuando la enfermera sacó al bebé de la sala de partos, mi hermana, al verme cargando al niño, se volvió hacia mi madre y preguntó, ¿estás contenta? Sentí que esa pregunta debería habérmela hecho a mí, pero se la hizo a mi madre, lo cual me resultó desconcertante. Mi madre estaba extasiada ese día. Dijo, ¿cómo no voy a estar contenta? Dentro de 1 o 2 años, cuando tú te cases, estaré aún más feliz. Estas palabras de mi madre eran, por supuesto, una forma velada de presionarla para que se casara. Mi hermana no respondió. Simplemente desvió su mirada silenciosamente hacia mi hijo. Otro año más, y mi hermana seguía soltera. Mi madre a menudo la presionaba, y ella solo respondía, vale, pero después no pasaba nada. Mi madre también me pidió que la convenciera, pero ¿cómo me atrevía? Siempre creía que mi hermana se había mudado por completo debido a que yo le sugerí buscar trabajo aquella vez. Al acercarse el año nuevo, mi madre enfermó. Mi hermana se quedó día y noche en el hospital cuidándola. Dijo que había renunciado a su trabajo, y que mi esposa y yo no nos preocupáramos demasiado por mamá. Un día, después del trabajo, fui al hospital como de costumbre a ver a mi madre. Al llegar a la puerta de la habitación, escuché la voz de mi hermana. Sabía que escuchar a escondidas no estaba bien, pero tenía curiosidad por saber de qué hablaban mi hermana y mi madre cuando yo no estaba. Valeria, quizás no me recupere. La voz de mi madre era muy débil. Mi corazón se encogió. Quería entrar corriendo y decir, te recuperarás. Pero me contuve. Quería escuchar qué diría mi hermana. En mi percepción, mi hermana siempre había parecido de naturaleza fría, sin grandes emociones ante la vida y la muerte. Dentro hubo un momento de silencio, hasta que finalmente escuché la respuesta de mi hermana. Dijo, hay algo que no pueda soltar. Me quedé helado. Una respuesta así definitivamente no entraba en mis expectativas. ¿Era demasiado fría? ¿Demasiado insensible? Mi madre dijo, no puedo soltarte a ti. Siempre estás sola, me da miedo. La voz de mi hermana seguía siendo tranquila. Dijo, estaré bien, no te preocupes. Mamá, en esta vida has sufrido mucho, mucho, y nunca viviste para ti misma. Yo, en cambio, soy egoísta. Tus deseos no son los míos. Lo siento. Valeria, mamá no ha sufrido. Solo temo que tú sufras. Todos deben casarse, no puedes estar sola toda la vida, sería muy triste. Mi madre dijo esto con un fuerte llanto en la voz. No pude contenerme más y abrí la puerta para entrar. Mamá, ¿has cenado? Me esforcé por controlar mi voz para que no temblara. Mi madre se secó las lágrimas con nerviosismo y, sonriendo, dijo, sí, ya he cenado. Trabajas tanto, no hace falta que vengas a verme todos los días. No es cansado. Me senté al borde de la cama, tomé la mano de mi madre y, fingiendo no haberme enterado, pregunté, ¿por qué tienes los ojos rojos? Mi madre dijo, es que acabo de despertar. Los tres charlamos un rato, y luego le dije a mi hermana, mañana tengo día libre. Esta noche me quedo yo con mamá, tú ve a casa a descansar bien. Mi hermana no dijo mucho, solo asintió aceptando. Antes de que mi hermana se fuera, mi madre la miraba con ojos llenos de nostalgia, pero con la boca decía, vete, tu hermano se queda aquí. Mamá, duerme bien, pronto te pondrás bien. Mi hermana se paró en la puerta, se volvió y, sonriendo, le dijo esto a mi madre. Mi madre asintió, con lágrimas en los ojos. Mi hermana sonrió y miró a mi madre un rato más,
luego giró y se fue sin volver la vista atrás. Mi madre también se acostó, de lado, dándome la espalda. Sabía que estaba llorando. No pude hacer más que repetir una y otra vez: el médico dice que no hay que alterarse demasiado. Te recuperarás. Después de un largo rato, mi madre logró calmarse. Dijo: en el futuro, si yo no estoy, tú serás el único apoyo de Valeria. Trátala bien, no permitas que sufra. Lo sé. Mi madre contuvo las lágrimas, pero esta vez yo no pude. Poco después de que mi madre ingresara en el hospital, el médico me dijo que le quedaba poco tiempo. Simplemente no quería enfrentar la realidad. No podía ser tan fuerte como mi hermana. No llores. Finalmente, mi madre se dio la vuelta. Alzó la mano para secarme las lágrimas y dijo: Valeria me dijo que nacer, envejecer, enfermar y morir son cosas naturales, que hay que aprender a aceptarlas con serenidad. Me derrumbé y lloré desconsoladamente. Esos son tonterías. Tú no vas a morir. Mi hermana era realmente insensible, ¿verdad? Estaba segura de que cuando le dijo esas palabras a mi madre, su rostro seguía siendo frío. Mi madre, sin embargo, sonrió: tonto, todo el mundo muere. No llores, no llores. Pero mis lágrimas no podían detenerse. Tomé la mano de mi madre y repetí una y otra vez: no morirás. Mamá, abuela. De repente, escuché las voces de mi esposa y mi hijo. Al volverme, vi que mi hermana había ido a casa y las había traído. Mi hermana estaba en la puerta, sin expresión, mirándome en silencio. Mi madre la vio y dijo: Valeria, ¿por qué no te acercas? Mi hermana desvió su mirada hacia mi madre. Poco a poco, una sonrisa apareció en su rostro. Aproximadamente 2 minutos después, dio un paso al frente y entró. Mi esposa y yo estábamos llorando a lágrimas vivas. Mi hermana, con una amplia sonrisa. Realmente, un contraste extremo. Ella permaneció en silencio todo el tiempo, mirando a mi madre. La sonrisa en su rostro seguía ahí. Mi madre tomó su mano y, con lágrimas en los ojos y sonriendo, dijo: siempre has tenido algo en el corazón, nunca quisiste decírmelo, pero ahora siento que parece que lo has soltado. Lo he soltado. No volveré. La respuesta de mi hermana fue muy suave, pero también la escuché. Soltado, esas 3 palabras podía entenderlas. Pero, ¿qué significaba? No volveré. Me alegro. Mejor no volver. Después de decir esto, mi madre cerró los ojos. Inmediatamente después, su respiración se detuvo. Esas 3 palabras que yo no entendía, mi madre sí las comprendió. Mamá. Esta vez, escuché la voz de mi hermana temblar. No volveré. No volveré. Finalmente, mi hermana dejó a un lado su apariencia serena. Se inclinó sobre el cuerpo de mi madre y rompió a llorar desconsoladamente. Repetía una y otra vez: no volveré. Lo he soltado. No nos veremos más. Al final, lloró hasta desmayarse. 5. Cuando mi hermana despertó, volvió a mostrarse extremadamente fría. Hasta el funeral de mi madre, no la volví a ver derramar una sola lágrima. Una vez terminados los asuntos relacionados con mi madre, finalmente tuve tiempo de hablar a solas con mi hermana. Ella y yo estábamos en la azotea de casa. Hacía mucho viento, frío. Pensé que en ese entorno, ambos estaríamos lo suficientemente serenos. Ella no decía nada, en silencio, mirando el patio iluminado por las luces nocturnas, su rostro sereno. Valeria, ¿qué significaba eso de no volveré? Al hacer esta pregunta, mis ojos, contra mi voluntad, se llenaron de lágrimas. Sentía que mi hermana se iba, no a morir, sino a desaparecer de mi vida. Ella era demasiado misteriosa, no la entendía. Mi hermana se volvió. Como estaba de espaldas a la luz nocturna, no podía distinguir la emoción en sus ojos. Solo sentía que toda su persona estaba a punto de ser engullida por la oscuridad. Es solo el significado literal. ¿Por qué lloras? La pregunta de mi hermana también era gélida. Solo pude usar una sonrisa para disimular mi emoción. Pasó aproximadamente 1 minuto antes de poder reprimir el temblor en mi voz. Le pregunté: ¿de dónde vienes? Sí, quería saber de dónde venía. ¿Del futuro? ¿Un viaje en el tiempo o un renacimiento? Ahora solo podía conjeturar hacia aspectos fantásticos, porque desde pequeño las cosas extrañas que me habían sucedido eran suficientes para ello. Mi hermana solo me miraba fijamente, en silencio. De nuevo, no pensaba responder, pero su silencio me hacía pensar que mi conjetura era correcta. Viniste específicamente a protegerme, ¿verdad? ¿Acaso en algún otro tiempo y espacio, yo realmente morí? Clavé mi mirada en sus ojos, esforzándome por detectar algún rastro de anomalía, pero no, ella era fría. Todo en ella me transmitía distancia, la sensación de que no podía tocarla. Hermano mayor, la verdad no es importante, no preguntes. Dicho esto, dio media vuelta para irse. Rápidamente agarré su mano. El pánico en mi corazón hacía que me costara respirar.
Si no me lo dices, significa que adiviné bien. Te irás. Mi hermana no me daba una respuesta. No sabía cuándo había llegado Valeria, ni cuándo se iría. Solo sentía que llevaba mucho tiempo aquí, y que parecía que pronto se iría. Estaré siempre aquí, no estés triste. Suéltame, no le des más vueltas. En los días venideros, tu esposa y tu hijo estarán a tu lado. El trabajo irá bien, la familia será feliz. Muy bien. Al decir esto, mi hermana finalmente dejó atrás ese tono gélido de siempre. Sonreía. Su voz era cálida, pero mi corazón estaba frío. Mi hermana se estaba despidiendo. Valeria, ¿puedes no irte? Mi voz estaba entrecortada. Sabía que en ese momento debía parecer bastante desaliñado. De pequeño, a veces sentía aversión porque mi hermana siempre se pegaba a mí. En la adolescencia, me irritaba su rostro constantemente frío. Justo antes de casarme, todavía anhelaba deshacerme de esta hermana, pero ahora, de repente sentía que se iba. Me invadió una tristeza inmensa. Mi hermana se inclinó hacia adelante y me abrazó. Dijo, vale, solo una palabra, nada más. Rápidamente me soltó y bajó las escaleras para regresar a casa. Me quedé quieto en el viento frío, esforzándome por reprimir la inquietud en mi corazón. Después de eso, mi hermana se quedó en casa, la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación. A veces la veía tecleando en el ordenador, a veces escribiendo con la cabeza gacha. Así pasaron 6 meses. Mi hermana seguía allí, y mi corazón, que había estado en vilo, finalmente comenzó a calmarse. Durante estos 6 meses, siempre temía despertar un día y no encontrar a mi hermana. Parecía que me había preocupado demasiado. Mi hermana había prometido no irse, así que probablemente realmente no se iría. En cuanto a si mi hermana era una viajera en el tiempo o alguien renacido, ya no la interrogaría más, porque no lo diría. Así estaba bien. Haría todo lo posible por protegerla. Antes era ella quien me protegía a mí, ahora me tocaba a mí protegerla a ella. Pero, justo cuando finalmente bajaba la guardia, mi hermana, aprovechando que yo estaba en el trabajo, se despidió de mi esposa y se fue de viaje a otra ciudad. Cuando regresé del trabajo y mi esposa me contó esto, solo hubo un pensamiento en mi mente. Al final, se iba. Llamé urgentemente al teléfono de mi hermana. Por suerte, aún podía comunicarse. ¿Dónde estás? ¿Por qué sales sola? ¿Por qué no me lo dijiste? Estaba muy nervioso, muy asustado, así que en mi tono incluso había un dejo de resentimiento. En contraste con mi agitación, mi hermana estaba completamente tranquila. Dijo con frialdad, estaba aburrida en casa, quería viajar un poco. Tú estabas trabajando, no quería molestarte. Excusa. Últimamente, cada vez que enfrentaba a mi hermana, perdía fácilmente el control de mis emociones. Mi voz no dejaba de temblar. Te vas, lo siento. ¿Es que no piensas volver? Como dijiste antes a mamá, no volveré. Mi hermana guardó silencio al otro lado. Podía imaginar su expresión en ese momento. Seguro que seguía con su rostro impasible. Sin importar lo descompuesto que estuviera, continué diciendo con voz temblorosa, ¿realmente tienes que irte? ¿Te resulto tan odioso? ¿Ni siquiera quieres decirme adiós? Nosotros, al llegar aquí, realmente no pude controlar mis lágrimas. Me cubrí la cara con la mano para disimular mi dolor. ¿No somos hermanos? ¿Por qué para ti soy como un completo extraño? Al otro lado del teléfono seguía el silencio. Solo pude sonreír con amargura. Bueno, parece que realmente soy pésimo. Ni siquiera estás dispuesta a dirigirme la palabra. En cuanto terminé de decir esto, escuché el leve suspiro de mi hermana al otro lado, seguido de su voz distante y fría. Eres bueno. El problema es mío, no te sientas culpable. No me debes nada, yo tampoco te debo nada a ti. No importa lo que me pase en el futuro, no tienes que preocuparte demasiado por mí. Alcé la cabeza, conteniendo las lágrimas. Mi hermana realmente se estaba despidiendo. Sabía que no podía retenerla, así que solo le pregunté, Valeria, en ese tiempo y espacio donde yo no existía, ¿vivías bien? Mi hermana guardó silencio un momento, luego dijo con frialdad, bastante bien. Volví a preguntar, ¿me recordarás en el futuro? Siempre te recordaré. Estaba a punto de preguntarle cómo estaba mi madre en ese tiempo y espacio donde yo no existía, cuando mi hermana continuó, como un sueño que no es sueño, como realidad que no es realidad. Hermano, ¿es tu esperanza o mi resentimiento? Que así sea. No me busques por todas partes. Nunca más nos veremos. Cuídate. Dicho esto, colgó. Cuando volví a llamar, ya estaba apagado. Y así, mi hermana desapareció. Nadie podía encontrarla. Su teléfono siempre estaba apagado, ni siquiera se podía rastrear su ubicación. Como la niebla matutina, desapareció sin dejar rastro con la salida del sol. Los demás y mi esposa pensaban que mi hermana estaba desaparecida.
Solo yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que había regresado, había vuelto a su propio mundo. Me tomó un mes calmar mi confuso estado de ánimo. Abrí la puerta de la habitación de mi hermana. Quería ver si había algo que me hubiera dejado. Me tranquilicé y me esforcé por sentarme frente al escritorio como solía hacer mi hermana. La mesa estaba muy ordenada, claramente mi hermana la había arreglado a propósito. Tomé el libro más cercano a mi mano. No, era un cuaderno. Al abrirlo, en la primera página había un dibujo caótico, como si alguien, en un momento de irritación, hubiera trazado círculos una y otra vez sobre el papel. No sabía cuántos círculos había en esta página. Solo con mirarlo sentía inquietud. No me atrevía a imaginar la angustia que debía sentir mi hermana en ese momento, ni la causa. Al mirar la segunda página, no pude evitar fruncir el ceño. No es el mundo de los vivos. 4 palabras, escritas una y otra vez con tinta azul, llenando la página. Aquí podía sentir que, al escribir, mi hermana debía estar sufriendo. Esa hermana fría y serena, en los momentos en que no la veía, había pasado por tanto dolor y aflicción. Conteniendo el dolor en mi corazón, seguí hojeando. En realidad, este cuaderno no contenía mucho texto, pero cada página estaba llena. Mejor dicho, la mayoría estaban garabateadas. Aparte de los garabatos, las palabras que quedaban y podían identificarse eran solo unas pocas frases dispersas, como en el mundo de los vivos. Pero parece oír el estruendo del río del olvido. Espero que este viaje cumpla su propósito. Mis deseos no son los suyos, sus deseos no son los míos. No está en el mundo de los vivos. No puedo soltarlo. Salvar una vez más. No volveré. Eran solo estas frases. Según mis propias conjeturas, intenté unirlas. Mis deseos no son los suyos, sus deseos no son los míos, no puedo soltarlo, salvar una vez más, como en el mundo de los vivos, pero parece oír el estruendo del río del olvido. Espero que este viaje cumpla su propósito. No está en el mundo de los vivos, no volveré. Al unirlas así, el significado podría ser, en el tiempo y espacio original de mi hermana, ella y mi madre tenían opiniones diferentes sobre mi muerte. Mi hermana no podía soltarlo, así que eligió regresar aquí para salvarme una vez más. Mi hermana sentía que estaba en el mundo de los vivos, pero podía escuchar vagamente el rugir del río del olvido. Esperaba que este viaje cumpliera su propósito, vino con la determinación de salvarme a toda costa. Pero durante estos años, mi hermana debió sufrir mucho, hasta el punto de sentir que aquí no era el mundo de los vivos. Sentía que, al regresar a su propio tiempo y espacio, por mucho resentimiento que tuviera, no volvería. No volveré, no nos volveremos a ver. Parece que, en este tiempo y espacio, decepcioné mucho a mi hermana. De lo contrario, no habría dicho algo como, no volveré. Y es que, el fastidio que sentía por ella de pequeño y mi deseo de deshacerme de ella en la adolescencia, todo eso ella podía sentirlo. Seguramente pensaba que este yo que había salvado no era el hermano mayor que ella imaginaba. No era un hermano mayor digno, mejor que no vuelva. Ella debería tener su propia vida. Yo no valía la pena. Me senté frente al escritorio, y las lágrimas no cesaban de fluir. No sé cuánto tiempo pasó antes de que lograra contener un poco el llanto. Para entonces, afuera ya había anochecido. Encendí la lámpara de escritorio y abrí otros libros sobre la mesa. Eran solo algunas novelas, nada especial. ¿Realmente no había nada que mi hermana me hubiera dejado? Lleno de dudas, intenté encender su computadora. Para mi sorpresa, la computadora no tenía contraseña. El escritorio era muy minimalista, solo había un programa que no reconocía. Busqué en internet y descubrí que era un software de escritura. ¿Escritura? ¿Qué había escrito mi hermana? ¿Podría saber todo sobre ella a través de sus escritos? Pero lamentablemente, la cuenta de usuario del software había sido eliminada por mi hermana. Incluso revisé uno por uno los archivos de respaldo de la computadora. Todo estaba limpio. Mi hermana realmente no quería dejar ningún rastro. Con un último intento, busqué en internet el nombre de mi hermana. No hubo resultados. Creí que me estaba volviendo loco. Aunque mi hermana escribiera, no usaría su nombre real. ¿Cuál sería el seudónimo de mi hermana? Busqué durante mucho tiempo en la estantería, hasta que finalmente, en una página de un libro muy discreto, encontré 3 palabras. Vieja amiga desolada. Era la letra de mi hermana. Ya era medianoche. Mi esposa subió a llamarme para descansar. Solo dije que esperara un poco más. Mi esposa no dijo nada más y se fue a descansar en silencio. Con un corazón lleno de nerviosismo, ansiedad y expectación, me senté de nuevo frente al escritorio de la computadora y busqué en el navegador esas 3 palabras, vieja amiga desolada. Efectivamente, había resultados. El primer resultado era de un sitio web de publicaciones originales.
Al entrar, Vieja Amiga Desolada era una autora registrada en ese sitio. Estaba seguro de que este era el seudónimo de mi hermana porque el avatar de Vieja Amiga Desolada era el mismo que mi hermana solía usar en sus redes sociales. En la página de la autora, solo había una sección, llamada El apego es difícil de romper. Dentro había una novela de más de 1 millón de palabras, titulada, Salvar una vez más. Mi corazón dio un vuelco, un presentimiento horrible invadió mi pecho. ¿Salvar una vez más? ¿Qué significaba? Leí la sinopsis, unas breves líneas. Daré todo, a cambio de que él esté a salvo, el mundo de los vivos o el inframundo, poco difieren, sin arrepentimientos. Hoy ya había derramado suficientes lágrimas. Mis ojos ardían, y no me atrevía a leer los comentarios del libro. Con manos temblorosas, abrí el primer capítulo. Se llamaba El fin es el comienzo. El libro estaba escrito en primera persona. El inicio era así. Debería estar muerta. Probablemente sí. No sé si todo esto ahora es una ilusión o la realidad. Al recordar mi vida anterior, muchas cosas me parecen vagas. 30 años breves, que solo puedo dividir en 3 etapas. Los primeros 10 años de inocente felicidad, los siguientes 10 de esfuerzo e ilusión, y los últimos 10 de amargo resentimiento. Creo que si mi hermano mayor hubiera estado, no habría llegado a esto. Los deseos de mi madre solo los podía cumplir mi hermano mayor. Cuando mi hermano mayor falleció siendo niño, yo me convertí en el único consuelo de mi madre. Ella se dedicó por completo a criarme, yo era muy feliz. Esos fueron los días más felices de mi vida. De los 10 a los 20 años, estudié con diligencia, esperando poder algún día aliviar el cansancio de mi madre. Durante esta década, mi madre siempre me advertía que debía priorizar los estudios, no debía enamorarme como los demás. Cada vez asentía y prometía. Incluso le decía a mi madre, no te preocupes, nunca me casaré en esta vida. En ese entonces, mi madre sonreía feliz y decía, mientras no te enamores y estudies mucho, todo está bien. En ese momento, ingenua, creía que mi madre siempre estaría de acuerdo con mi decisión de no casarme. A los 21 años, me gradué de la universidad y me convertí en actriz de doblaje. Mis ingresos eran considerables, suficientes para que mi madre viviera sin preocupaciones. El primer año, mi madre, en tono de broma, me dijo, ya tienes edad para casarte y tener hijos, hay alguien adecuado a tu alrededor. No entendía por qué mi madre, que antes estaba de acuerdo con que no me casara, decía esto ahora. Solo pude decirle nuevamente con seriedad, no me casaré, nunca. Mi madre solo sonrió y no dijo nada más. El segundo año, mi madre dijo, busca pronto a alguien con quien casarte. Solo tengo una hija, ¿cómo puedes no casarte? Ya eres mayor, ¿cómo puedes ser tan caprichosa como una niña? Poco a poco comprendí que mi madre no sentía que esta vida fuera lo que ella deseaba. Lo que mi madre quería era que yo tuviera descendencia. No sé por qué, entre risas, comencé a llorar. Pero no cedí, dije, no quiero, cada uno tiene su forma de vivir. Ahora estamos bien, no necesito casarme. Mi madre dijo, si no te casas, nuestra familia se extinguirá. ¿Quieres que sea el hazmerreír de los demás? Guardé silencio, porque sabía que 2 personas con ideas y posturas diferentes nunca llegarían a un acuerdo. El tercer año, mi madre dijo, el chico que vino a proponer matrimonio la última vez tenía buenas condiciones, ¿por qué no aceptaste? Ahora ya encontró a otra. Lo dejaste escapar. Abrí la boca, pero no pude decir nada. No entendía por qué, si ahora nuestra vida era buena, mi madre siempre insistía en que me casara. Nunca me preguntaba por qué no quería casarme, solo me preguntaba cuándo lo haría. En la mentalidad de mi madre, casarse era lo natural. Para mi madre, una mujer, al llegar a cierta edad, debía casarse y tener hijos. Esa era la vida perfecta. La vida feliz que mi madre deseaba era completamente diferente a la mía. Lo que yo quería era simplemente vivir en paz con mi madre, sin preocupaciones económicas. Eso era suficiente. Al final, mis deseos no eran los suyos, sus deseos no eran los míos. Qué ridículo, qué impotencia. Mi madre no tenía la culpa, solo pensaba lo que cualquier madre común pensaría. La culpable probablemente era yo. No tenía la capacidad de amar a otra persona. En esta vida, la única persona con la que deseaba estar siempre era mi madre. Yo estaba enferma. Al llegar aquí, las lágrimas que había contenido con esfuerzo finalmente cayeron de nuevo. Me mintió, Valeria me mintió. En ese tiempo y espacio original, ella no vivía bien en absoluto. Para nada. 7. Me sequé las lágrimas del rabillo del ojo y seguí leyendo. El cuarto año, mi madre dijo, si no te casas, moriré con los ojos abiertos. ¿Para qué me he esforzado tanto en esta vida? Solo quiero que, como los demás, tengas una familia decente, que no te desprecien.
Sabía que de nada servía hablar. Lo que mi madre pensaba era diferente a lo que yo pensaba. Pero ante mi silencio, mi madre claramente no pensaba darse por vencida. Dijo, ¿por qué no dices nada? ¿Realmente quieres que me vaya sin paz? Valeria, cásate, ya no seas caprichosa. ¿Qué más podía decir? ¿Qué más daba? El destino era así, mejor no luchar más. Está bien, elige a cualquier persona para que me case, me da igual, con que te guste a ti está bien. Eso dije, no por despecho, solo sentí que no valía la pena seguir discutiendo con mi madre, que fuera como mi madre quisiera. Total, mi vida tampoco sería muy larga. El 5º año, mi madre encontró a un hombre 3 años mayor que yo. Mi madre decía que era muy bueno, solo faltaba que yo aceptara. Pedí a mi madre el contacto de esa persona. Ella, naturalmente, me lo dio encantada. Mi madre me recordó una y otra vez que debía hablar bien con él. Lo cité y fui directa al grano. ¿Eres César? Primero te advierto, para mí casarse es solo un arreglo. No esperes que sea una esposa perfecta. Mis asuntos no te incumben, y los tuyos tampoco me incumben a mí. De acuerdo. César sonrió y dijo, de acuerdo. Yo también es solo un arreglo. Él también estaba presionado por sus padres. Así estaba bien, al menos no sentiría culpa. Un mes después, nos casamos. Ese año tenía 25 años. Sentía que mi vida terminaba ahí. En el futuro, yo no sería yo. Ingenuamente pensé que, con solo casarme, mi madre ya no estaría tan melancólica como antes. Al final, me equivoqué. El 6º año, mi madre a menudo suspiraba frente a mí. Le pregunté por qué. Mi madre dijo, los demás ya tienen nietos que cargar, yo no tengo nada. Qué mala suerte. Deberías aprovechar ahora que todavía puedo ayudarte con el niño, es por tu bien. Solo la miré en silencio, sin decir nada. En ese momento entendí que los deseos de las personas no tienen fin. Siempre bajo el pretexto de ser por tu bien, te obligan paso a paso a tomar decisiones que originalmente no estaban en tus planes. Pensé que mi silencio haría que mi madre abandonara esa idea. No esperaba que mi madre me presionara aún más. Y por parte de César, claramente sus padres también lo presionaban. Probablemente éramos los que mejor nos entendíamos. La verdad es que, después de casarnos, César y yo casi no nos molestábamos el uno al otro. Solo éramos una pareja en apariencia. Los demás pensaban que éramos muy cariñosos. Solo nosotros sabíamos que, en realidad, éramos dos extraños viviendo en la misma habitación. Bajo la constante presión de ambos padres, César y yo no tuvimos más remedio que ceder. ¿Sabes cómo se siente necesitar ayuda de medicamentos incluso para cumplir con el deber de procrear? Yo lo sé. César también. Nos convertimos en zombies bajo las anticuadas reglas sociales. Vivíamos, pero era como si estuviéramos muertos. El 7º año, a los 27, di a luz a una niña. Pensé que, a partir de entonces, mi madre estaría satisfecha. Ridículo. Solo un año después, mi madre dijo, mejor ten también un niño. Sí, la idea de preferir hijos varones sobre mujeres no desaparecería fácilmente de la mente de mi madre. Yo lo sabía, pero esta vez no quise ceder. Mi vida podía ser un desastre, pero no podía decidir por la próxima generación. Ya había sido irresponsable al traer una hija al mundo, no podía arruinar otra vida más. No podía hacerme responsable. Por eso, me negué una y otra vez. Esta vez, sin importar cómo mi madre se quejara indirectamente, no cedí en absoluto. 2 años después, mi madre enfermó. Sabía que mi madre pronto me dejaría. Me quedaba día y noche junto a la cama de mi madre. Ella siempre me decía, estoy vieja, aunque sé que no viviré mucho, todavía me da pena irme. No puedo soltarlo. ¿Qué no puedes soltar? Le tomé la mano y le pregunté. Mi madre dijo, hay muchas cosas que me da pena dejar. Lo que más me cuesta soltar eres tú. Dije, no pasa nada, ya no soy una niña. No te preocupes tanto por mí. Mi madre agregó, temo que en el futuro no tengas un hijo que te cuide en la vejez. Temo que, al no tener un hijo varón como apoyo, te maltraten. Las miradas despectivas y la maldad que yo sufrí, no quiero que tú también las sufras en el futuro. Al escuchar esto, solo abrí la boca. No pude decir nada. Sí, mi madre siempre pensaba en mí. Su vida había sido muy agotadora. Conocerme fue su castigo. Si yo fuera normal, si tuviera la capacidad de sentir amor, ella no habría sufrido tanto. Ella no sabía que, en realidad, yo ya estaba enferma. No la culpo. Ella era una buena madre. Lo que pensaba y deseaba era el sentido común de la mayoría. Ella solo creía que, al llegar a cierta edad, uno debía casarse. Era una regla inamovible desde tiempos antiguos. Ella solo sabía que, desde siempre, los hombres son el pilar de la continuidad familiar. Ella solo quería que yo fuera una persona común y corriente, que siguiera las reglas. Ella simplemente no entendía que,
cuando a una persona desde pequeña se le inculca rechazar los sentimientos amorosos, el resultado puede ser la pérdida permanente de la capacidad de amar. Mi madre murió, no partió en paz, porque lo que deseaba y anhelaba aún no lo había visto con sus propios ojos. No sé cómo pasé el primer mes después de la muerte de mi madre. Cuando finalmente recobré la lucidez y vi la foto de mi madre en el altar, me di cuenta. La persona que más amaba, aquella por la que estaba dispuesta a dedicar mi vida, ya no estaba. Me derrumbé y lloré desconsoladamente. Sentía que las lágrimas no se acababan nunca. El corazón me dolía terriblemente, me costaba respirar, y me desmayé varias veces. Al llegar a este punto, no pude seguir leyendo. Cerré la página de lectura con un fuerte clic del ratón. Nunca me consideré una persona con gran empatía, pero esta noche, al leer este relato de mi hermana, podía sentir completamente sus emociones. Me incliné, con la mano sobre el corazón, respirando con dificultad, pero con cada inhalación y exhalación, sentía un dolor punzante en el pecho. Lo siento, susurré estas 3 palabras entre sollozos. Era lo que le debía a mi hermana. Ahora entendía por qué, cuando mi esposa me dio un hijo, mi hermana se volvió hacia mi madre y preguntó, ¿estás contenta? Porque sabía que en la mentalidad de mi madre estaba profundamente arraigada la preferencia por los hijos varones. En ese tiempo y espacio donde yo había muerto, mi madre, por miedo a perder a mi hermana, le inculcó desde pequeña la idea de no enamorarse. Así que mi hermana siempre puso a mi madre en primer lugar. Consideraba a mi madre su todo, alejando a cualquiera que intentara acercarse. En su pequeño mundo, solo permitía su propia presencia y la de mi madre. Después de más de 10 años así, la psique de mi hermana había formado una gruesa barrera defensiva. Esta barrera le impedía a mi hermana percibir los sentimientos de los demás, y también bloqueaba cualquier posibilidad de que ella desarrollara afecto por alguien. Pero mi madre no entendía esto. Al contrario, tan pronto como mi hermana se graduó, comenzó a presionarla para que se casara. Para mi madre, esto era lo más normal. Sin embargo, para mi hermana, esto era sin duda un golpe devastador que la tomó por sorpresa, dejándola confundida y sin saber qué hacer. Era como un papel perfectamente blanco al que le pides que elija un color para pintar sobre él. Simplemente no puede hacerlo fácilmente, porque una vez que el papel blanco se mancha con pintura, ya no es blanco. Solo el papel blanco destinado desde el principio a ser escrito o pintado puede ser manchado con pintura de manera natural. Pero mi hermana no era papel para escribir o pintar. Era un papel perfectamente blanco. Debería seguir siendo blanco para siempre. Esa era su voluntad. Pero mi madre, con su pensamiento convencional, arrojó sobre ese papel blanco una pintura que no le pertenecía. Para mi hermana, esto sin duda era una destrucción. Por supuesto, lo que finalmente la quebró fue probablemente que mi madre insistiera en que tuviera hijos. Cuando 2 personas igualmente incapaces de sentir el amor humano más básico se enfrentan desnudas, sin esa llamada pasión desenfrenada, incluso necesitan ayuda de medicamentos para actuar. ¡Qué triste y ridículo! Para ellos, este encuentro íntimo era como el apareamiento animal visto en la naturaleza. Y fue en este momento cuando mi hermana finalmente dejó de luchar. Como ella dijo, se convirtió en un zombi bajo las anticuadas reglas sociales. Vivía, pero era como si estuviera muerta. Lo blanco puede volverse negro, pero lo negro es negro, y nunca puede volverse blanco. Como mi hermana, una vez manchada por las convenciones sociales, ya no era ella misma. Sin embargo, a pesar de ser tan sumisa y obediente, mi hermana nunca lograba cumplir los deseos de mi madre. Mi hermana estaba cansada, lo sé. Dijo que mi madre había vivido toda su vida por ella, pero ¿acaso ella no había vivido toda su vida por mi madre? Solo que las expectativas de ambas nunca estaban en el mismo nivel. Sí, pienso que si mi madre no hubiera presionado tanto a mi hermana, todo habría sido diferente. Si mi madre hubiera notado antes los problemas psicológicos de mi hermana, cuánto mejor habría sido. Sí, no, mejor no. Mis suposiciones son demasiado hipócritas. Como en este tiempo y espacio, donde yo estoy vivo, nunca me preocupé por los problemas psicológicos de mi hermana. Nunca le pregunté, ¿qué tipo de vida te gustaría llevar? Tampoco le pregunté, ¿por qué nunca estás contenta? Final. Esa noche me quedé sentado frente al ordenador, abrí de nuevo la página de lectura y continué leyendo el relato de mi hermana. Mis emociones se desbordaron varias veces. Cerca del amanecer, terminé de leerlo. Mi hermana murió en el primer año después de la muerte de mi madre, y luego comenzó a experimentar innumerables renacimientos. La primera vez que renació, regresó a cuando yo tenía 6 años. Originalmente, yo me habría ahogado en una tarde de verano, pero mi hermana me salvó, permitiéndome pasar ese verano a salvo. Mi hermana pensó que desde entonces estaría seguro,
pero al parecer mi destino era morir joven. En otoño, caí en un pozo y morí. Después de mi muerte, mi hermana también desapareció. Renació nuevamente un mes antes de que yo cayera al pozo y me salvó otra vez. Pero, ¿cómo podría escapar alguien destinado a morir? Si escapaba en enero, ¿podría escapar en febrero? En invierno volví a morir, mi hermana renació de nuevo para salvarme, y así una y otra vez, hasta aquella vez durante mi luna de miel en la que casi morimos en el mar. Ese fue el último renacimiento de mi hermana. No era de extrañar que siempre apareciera cada vez que yo estaba en peligro, ella ya lo había vivido. Después de tantos años, mi hermana no sabía cuántas veces había visto mi cadáver. Se había acostumbrado, se había vuelto insensible. No era infundado que siempre me mirara como si estuviera muerto, y lo que la impulsaba a renacer una y otra vez era un solo pensamiento: salvarme una vez más. Una y otra vez, ya se había acostumbrado a no contar cuántas veces había muerto. Mi hermana lo dio todo para mantenerme con vida. Por nuestra madre. Al final del libro, mi hermana escribió lo siguiente: hoy es 12 de diciembre de 2019. Siento que mi madre se fue hace mucho tiempo. Después de resolver el peligro en el mar, en los últimos años mi hermano no ha vuelto a enfrentar ningún peligro. Tal vez mi camino de renacimientos deba terminar. Sin mi madre, ¿cuál será el destino de mi hermano? Probablemente ya no pueda intervenir. A partir de ahora, debo adentrarme en lo más profundo del inframundo. Puedo aceptar cualquier resultado, ¿qué mal podría ser peor? Seguro que es mejor que convertirme en un zombi bajo las cadenas de las anticuadas convenciones sociales. Esas reglas probablemente no estén mal, mi madre tampoco, y César tampoco tiene la culpa. La culpa es solo mía. Perdí la capacidad de amar a alguien. Al final, me quedé atrapada en mi pequeño mundo sin poder escapar. Mis deseos no son los suyos, sus deseos no son los míos. ¡Qué desdicha! No importa cuántas veces renazca, nunca puedo satisfacer a mi madre, pero al menos puedo dejar que mi madre vea a mi hermano crecer, casarse y tener hijos. Con eso basta. Lo he soltado. No volveré. No nos veremos más. Es hora de pagar el precio por innumerables renacimientos. Mi mundo de los vivos no es diferente del inframundo. Ojalá en este mundo no haya más de mí. Ojalá vuestro mundo de los vivos esté lleno de flores brillantes, risas y alegría. Apagué el ordenador, me tosé las mejillas frías y, al mirar por la ventana la luz del amanecer, suspiré levemente. Gracias, Valeria. Ojalá en tu próxima vida puedas ser tú misma. Ojalá. Un año después, mi esposa limpió de nuevo las habitaciones desocupadas del segundo piso. Me preguntó: cariño, ¿podemos usar esta habitación para nuestro hijo? Como no usas el ordenador de dentro, mejor lo guardo. No, que se quede en el tercer piso. Respondí casi por reflejo. En la puerta, no sé si fue un espejismo o qué, pero vi vagamente una figura sentada frente al ordenador, tecleando afanosamente. Nadie puede quedarse en esta habitación, y no se puede tocar su disposición. Me gusta mantenerla tal como está. Al ver que mi tono no dejaba lugar a dudas, mi esposa no dijo nada más. Ella se fue a limpiar al tercer piso. Yo me quedé quieto en la puerta, y de repente sentí algo resbalar por mi mejilla. Al tocarme la cara con la mano, estaba cubierta de lágrimas. Me quedé paralizado. ¿Por qué lloraba? ¿Quién había vivido antes en esta habitación? Parecía que había olvidado a alguien muy importante. En cada noche de mis días restantes, siempre resonaba en mis oídos una voz fría. Esa voz decía, como un sueño que no es sueño, como realidad que no es realidad. Hermano, ¿es tu esperanza o mi resentimiento? Hermano, ¿quién me llamaba hermano? Lo había olvidado. Fin. ¿Eh? De la nada. Claro que sí. Tío Gordi, nada de Gordi. Estamos en Alto Pa' Casa. Aquí es la parada, ¿no? ¿De qué minibús es, gente? ¿De qué minibús es la parada? Quiero decirte. Derecha, izquierda. 375. Sí, todos. 375. Ayer me ha molestado, de la nada. He dado un mal movimiento. Derecha. Vivo. Derecha. Puta, manos. No trae mi linterna. Vengan aquí, gente, vengan aquí. Derecha, por aquí, ¿no? Izquierda, ¿verdad? Derecha. Encuentro un parque. ¿Dónde hay un parque? Yo creo un parque. ¿Izquierda? Ahora izquierda. Puta. Todavía no. Se puede todavía. De la espalda baja hasta tu nalga, derecha o izquierda.
decirte. Aquí está la cancha de Altopacasa. Esto es para el gas domiciliario. La Coli, vengan aquí, gente, vengan aquí, que estamos en vivo aquí, gente. Me apoyan mucho más en Kik. Kik es una aplicación gratuita. Me buscan como el tío Gori. Todos aquí, todos aquí. Estamos en Altopacasa. ¿Te he dicho una vaca? ¿Dónde? ¿Por qué? Oh, eso sirve para... En Kik, sí. Ahora Gustavo, ven a Kik. Vengan todos aquí, gente, todos aquí. La canchita, una canchita. Llegaron otra cortega. Que llegó la Oli. Aquí en parque. Tengo 3 cortejas. Tito de Mitias Kerman dice que miedo esa cancha, no lo sientes pesado. Sí, ¿no? Rarita. O sea, la zona vacía, ¿no? La zona totalmente vacía. Derecha hay gradas. Así ya tengo que bajar gradas. Directo creo que no hay salida, ¿verdad? Nada, sola piedra. Ojito, ojito. Ojito, ojito. Ahora tengo que bajar gradas. Puta madre, no tengo mi linterna. Tengo 3 cortejas. Arriba ya es cerro nomás, ¿ven? Arriba ya. Ay, mierda. Te escucho un rugido de un perrito. Ruteas estamos en Kik, nomás. En Kik. TikTok no se puede, ya es prohibido. Oye, mira, hay una calle porque te saca al cerro. Sí, no, Marinas. Baja las gradas a tu derecha. Muy bien. Hora de bajar, ¿qué tal si vamos a descansar bajando gradas? Ya hemos subido mucho. Uy, miren la vista alucinante, ¿no? Así que estamos muy arriba. Muy arriba. Muy arriba, ¿no? Altopacasa, gente. No, ya está bien. Solo que me dan la espalda. Estamos en Altopacasa, ¿ven? Ahora sí. Bueno, pues que sí, mañana íbamos a ir, pero creo que vamos a ir a Pampagasi mañana o al Cementerio General. Estamos en eso. Estamos en Altopacasa. La cesárea. Puta manos, me hubiera ido al bosque si hubiera traído mi linterna. Lo dejo en la golineta. Una polla. Es que es muy vacío, ¿no? Muy vacía la zona. De verdad, muy vacío. Quiero decirte. Sí, pero estamos con calma nomás. Alpacoma. A la pitufo, ¿dónde la pitufo? Tienes que bajar sí o sí. Estamos en Altopacasa. Vamos a ver cómo está top. Llegamos a 50k. 50k. Tiquis. ¿Y ahora tengo que bajar todas las gradas o puedo ir izquierda? Por el pitufo, ¿dónde es el pitufo? Tengo que bajar las gradas directo nomás, ¿no? No puedo ir a la izquierda. Ampaturi. Es que no, lo malo. Sí. Ojito. Puedo ir a la izquierda. Allá, no bajo las gradas, ¿no? Voy izquierda. ¿Por acá? Allá. ¿Dónde hay perritas? Tengo 3 cortejas. Qué bonita vista, miren. Entonces apagar esa luz sería alucinante. Y para ver la vista, ¿no? A la izquierda hay una bajada súper parada. Súper parada. Vamos. Ya, entonces vamos hasta la súper parada. Suena muy raro, pero vamos. Ya saben, gente, estamos en vivo en Kik. Vengan todos aquí que me apoyan mucho más si me ven por Kik. La aplicación es totalmente gratuita. Vengan aquí. Hermosa la vista. Sí, esa luz los va a perjudicar.
Chatitos, quería decir que me digan... Tengo miedo. Llamemos a la tía. Chatos, hoy día es verdad que ha habido un lanzamiento a la luna. ¿Eso era verdad? He visto un live, pero pensé que era un grabadazo. ¿Verdad, gente? Que han mandado cohete a la luna otra vez. Gracias por ver, Gisola. Es real lo del Artemis 2. Solo que la ven que sí salió hoy. Es verdad. Entonces, ¿ya está en la luna el cohete o fracasó la misión? ¿No hay misión o hay misión? ¡Qué increíble! ¿Y por qué eso no se ha hecho viral? Llega en 4 días. ¡Hala! Llega en 4 días. ¡Qué alucinante! Y acá literalmente Kike. En 4 días llega. ¡Uy! ¡Qué alucinante! ¿No? ¡Qué alucinante! ¡Qué miedo! Pasar para la luna. Estoy aquí directo, ¿no? Directo.